Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta mañana aquí en Calley, Puerto Rico, y estar también con cada uno de ustedes en los diferentes lugares que a través de la línea telefónica están escuchando esta actividad de esta mañana directamente desde Calley. Así es que un saludo para todos los amigos y hermanos allá reunidos en Guatemala, también para los amigos y hermanos reunidos en Colombia, también en El Paso, Texas, y demás lugares de Estados Unidos, y también allá en San Félix, Venezuela, y demás lugares de Venezuela. Reciban también los jóvenes un saludo de los jóvenes de acá, de Puerto Rico, los cuales pueden ustedes escuchar en esta mañana enviándoles este saludo a través de un aplauso para todos los jóvenes de toda la América Latina. Ya han escuchado ustedes este saludo de parte de los jóvenes de aquí de Puerto Rico, así es que Dios les continúe bendiciendo a todos en esta mañana y esperamos que Dios nos permita conocer su palabra, su programa en esta mañana a través de esta conferencia de esta ocasión. Dijo el profeta Juan el Bautista en el libro o Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29 en adelante. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien tú veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. La trayectoria del Cordero de Dios, de eternidad a eternidad. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. De este Cordero de Dios, el cual dijo Juan el Bautista que quitaría el pecado del mundo. Juan el Bautista, conociendo quién era el Cordero de Dios, luego que Dios le mostró la señal que él le dijo que vería sobre el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Juan dijo que ese era el hombre para quitar el pecado del mundo. Por esa causa, Dios había mostrado a través de los tipos y figuras un Cordero de Dios que vendría. Cada vez que se llevaba a cabo un sacrificio por el pecado, ya fuera en una u otra fiesta, encontramos que estaba señalando al Cordero de Dios que vendría en alguna ocasión. Ahora, este Cordero de Dios, dice el apóstol San Pablo
o San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1 y verso 17 en adelante, dice, o 18 en adelante, dice, y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora vean ustedes que este Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo ese sacrificio por el pecado y así quitar el pecado del mundo. Ahora podemos ver a este Cordero de Dios, lo podemos ver antes de la fundación del mundo. Ya en el programa divino estaba ya predestinado. Este Cordero de Dios, como ya todos sabemos, es nada menos que el Verbo hecho carne. Dice el Evangelio según San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sigue diciendo, y aquel Verbo era con Dios, era en el principio con Dios. Y más adelante dice, por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo hecho, de lo que fue hecho, nada fue hecho sin Él. Y luego más adelante dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo hecho carne, Dios hecho carne, fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios. Por eso San Pablo en primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, 15 y 16, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora esta manifestación de Dios en carne fue para quitar el pecado del mundo. El Cordero de Dios en medio de los seres humanos manifestado, un hombre perfecto manifestado con un cuerpo creado por Dios, apareció en la tierra en el tiempo determinado por Dios para quitar el pecado del mundo. Pero Él dijo en una ocasión, cuando le decían, nosotros somos hijos de Abraham y nosotros creemos a Moisés, Él les dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Ahora vean ustedes al Cordero de Dios diciendo que Él existía antes que Abraham. Y les dice, y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Ahora Abraham había visto a este Cordero de Dios en tipos y figuras, en los corderos que él había sacrificado, pero también lo había visto en su cuerpo teofánico. Lo vio en su cuerpo teofánico como Melquisedec. Melquisedec es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. También en otra ocasión este Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, se manifestó a Abraham juntamente con Gabriel y Miguel, estos dos arcángeles. Y fue el día antes
de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y comió con Abraham. Abraham le llamó Elohim. Así es que Abraham había visto a este Cordero de Dios, le había aparecido en diferentes ocasiones, pero no en el cuerpo físico en que estaba manifestado cuando se hizo carne para quitar el pecado del mundo. Este Cordero de Dios también, si usted mira hacia el pasado, usted lo puede ver antes de la fundación del mundo, porque este Cordero de Dios, siendo el Verbo, en el principio era el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo primero que Dios creó en su programa de creación fue un cuerpo teofánico para él vivir. Por eso, él es el principio de la creación de Dios. En Apocalipsis, él dice que es el principio de la creación de Dios. Él es antes que Adán, y luego es el principio, el primero de una nueva creación también. Es el principio de la creación en su cuerpo teofánico, y es el principio de la creación de una nueva creación, no de la creación caída de Adán, sino de una nueva creación en cuanto a su cuerpo físico, que fue creado por Dios, y el cuerpo físico que hemos de tener nosotros, que será eterno, será a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, el principio de esa nueva creación. Ahora, viendo a este Cordero de Dios allá en la eternidad, y sabiendo que este Cordero de Dios es Dios manifestado en diferentes etapas y en su programa creativo, podemos ver entonces la trayectoria del Cordero de Dios, y podemos ver entonces a Dios en este Cordero llevando a cabo su obra. Cuando le preguntaron a Jesús, o le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta, Él les dijo, y ustedes no saben que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nosotros podemos ver al Padre, podemos ver a Dios en este Cordero de Dios de eternidad a eternidad, pasando por esta dimensión de tiempo para la solución al problema de los hijos de Dios. Así es que podemos ver cómo este Cordero de Dios ha entrado en su trayectoria a un mundo caído, un mundo necesitado, un mundo en tinieblas y sombras de muerte, el cual estaba a punto de perecer. Ya había tenido un sinnúmero de problemas desde la caída en adelante, y tuvo allá en el tiempo de Noé una sacudida muy grande con un juicio divino que cayó sobre él. Y ya cuando apareció el Cordero de Dios manifestado en carne humana, el mundo había llegado a un tiempo en que el juicio divino caería sobre él. Pero apareció
la salvación de la raza humana. Apareció el Cordero de Dios, ya no en tipos y figuras. Apareció el Cordero de Dios, ya no en teofanía. Apareció en carne humana. Él había sido representado en los tipos y figuras en aquellos corderos. En ellos podemos ver al Cordero de Dios. Ellos estaban señalando, anunciando al Cordero de Dios. Por esa causa usted puede ver que aquellos hombres del pasado que creían en Dios siempre estaban sacrificando corderitos, porque ellos habían tomado el tipo y figura que representaba al Cordero de Dios, que vendría en algún tiempo señalado por Dios para quitar el pecado del mundo. Y por esa causa era efectivo el sacrificio que ellos llevaban a cabo. Y ningún otro sacrificio era aceptado delante de Dios. Tenía que ser de acuerdo a lo establecido por Dios. Estos sacrificios que Dios estableció al pueblo hebreo eran los sacrificios aceptados por Dios, porque estaban dando testimonio de que algún día vendría el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Por eso quedaban cubiertos delante de Dios sus pecados, aunque tenían el pecado, pero estaba cubierto por la sangre de esos corderos, de esos sacrificios que ellos llevaban a cabo. Y ninguna persona que no tuviera el conocimiento y no llevara a cabo el sacrificio por el pecado con el sacrificio asignado por Dios, no era escuchado por Dios. Así es que Dios siempre ha tenido una forma para el ser humano acercarse a Él. Por eso, cuando Dios allá le pidió cuentas a Adán y a Eva, luego los cubrió con pieles de ovejas y para eso tuvo que morir un animalito, tipo y figura del Cordero de Dios. Y luego, cuando Caín y Abel llevaron una ofrenda delante de Dios, Caín llevó de los frutos del campo y Abel llevó un corderito, un sacrificio delante de Dios. Ahí usted puede ver de dos personas sinceras haciendo un sacrificio, haciendo una ofrenda a Dios. Encontramos que no servía otra cosa sino el sacrificio por el pecado establecido por Dios. Un corderito, tipo y figura del Cordero de Dios, y ese sacrificio lo llevó a cabo Abel. Caín no entendía de ese programa divino. Caín no comprendía el programa divino, por lo tanto, él pensó que solamente con sinceridad, llevándole a Dios lo que él tuviera a la mano por el pecado y para agradar a Dios, eso era suficiente. Pero no es así. Dios establece la forma en que la persona se puede acercar a Él. Dios establece el sacrificio que debe ser hecho por el pecado. Y Dios no acepta otra cosa sino lo que Él ha establecido. Y no vale sinceridad, no vale buena voluntad, no vale que la persona sea buena. Nada de eso vale delante de Dios, fuera de lo que Dios ha ordenado para su pueblo. Pero cuando uno cumple lo que Dios ha ordenado,
y tienen lo que Dios ha establecido para uno acercarse a Él, entonces sí tienen valor todas estas otras cosas que uno puede tener. Así es que lo más importante de todo es tener la revelación divina del programa de Dios para el tiempo en que uno está viviendo. Saber por qué parte del programa divino está el Cordero de Dios. Porque en la parte del programa divino en donde esté el Cordero de Dios, ahí Él está llevando a cabo la obra que corresponde para ese tiempo. Y ahí podemos nosotros acercarnos al Cordero de Dios y recibir todas las bendiciones que Él tiene para ese tiempo. Fuera de esa etapa, de ese programa divino, usted nunca podrá encontrar a Dios manifestándose para recibir sus bendiciones. Usted lo puede ver en el pasado, manifestado, pero ya usted no puede ir al pasado. Usted no puede ir allá a los tipos y figuras. Usted no puede ir allá antes de la creación para verlo. Usted tiene que vivir el tiempo que le fue asignado a usted. Y nosotros hemos visto su sacrificio allá en la cruz del Calvario. Y hemos aceptado, hemos recibido ese sacrificio y lo hemos colocado delante de Dios por nosotros, ese sacrificio. Y decimos, la sangre del Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado. Así es que, teniendo el sacrificio correcto, teniendo al Cordero de Dios, entonces ya ese problema está resuelto. Ahora tenemos que ver al Cordero de Dios pasando en su trayectoria por las diferentes edades y dispensaciones hasta llegar a nuestro tiempo. Luego que el Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre y nos limpió de todo pecado, y a los que estaban en el paraíso también les quitó el pecado que solamente estaba cubierto con la sangre de aquellos sacrificios que ellos llevaron a cabo. Luego Él descendió al corazón de la tierra, pasó por el infierno, dando testimonio a aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé, no para salvación, sino más bien dándole testimonio de que fueron incrédulos. Por lo tanto, ellos fueron allí condenados, recibieron un mensaje de condenación. Luego pasó al paraíso con las llaves del infierno y de la muerte, la cual tomó en el infierno, y luego pasó al paraíso, salió del infierno, pasó al paraíso en donde lo estaban esperando. Juan el Bautista estaba esperando allí al Señor Jesucristo, el cual él había anunciado aquí en la tierra y luego lo anunció allá en el paraíso. Y podemos ver que aquí en la tierra Juan el Bautista tuvo un ministerio de 6 meses, pero allá en el paraíso él tuvo un ministerio de 3 años. Mientras el Señor Jesucristo estaba luchando aquí con un grupo de incrédulos en este planeta Tierra, un grupo de líderes religiosos incrédulos que no se habían movido de la primera dispensación y ya había comenzado una segunda dispensación, y ellos querían mantenerse con el mensaje y mensajero de la primera dispensación. Juan el Bautista no estaba luchando allá en el paraíso, sino que había llegado al paraíso, en donde todos le recibieron con sus brazos abiertos, y allí estaban todos aquellos hombres de Dios. Allí estaba Abraham, Isaac, Jacob, allí estaba el mismo Moisés, y allí estaba Elías,
allí estaba Eliseo, allí estaban todos estos profetas esperando por la venida del Mesías para pasar del paraíso a la presencia de Dios en cuerpos eternos. Ahora, Juan el Bautista llegó a un sitio en donde fue bien recibido. Y allí él estaba predicando tranquilo, lleno de felicidad, porque estaban millones de personas recibiendo su mensaje. Y él les decía: el Cordero de Dios está sobre la tierra, está en la dimensión de luz, materia y tiempo, y luego pasará a esta dimensión, a esta sexta dimensión, a esta dimensión del paraíso, en donde Él vendrá por nosotros y nos llevará a la presencia de Dios. Así es que pronto Él vendrá. Él está allá en la tierra, en su ministerio de la semana número 70. Pero recuerden, a la mitad de la semana, la vida le será quitada al Mesías. Él lo había presentado como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por lo tanto, él sabía que el Mesías tenía que morir, tenía que ser sacrificado, y él sabía que sería a la mitad de la semana, y más estando en el paraíso, estando en ese cuerpo teofánico. Más aún conocía todo el programa divino, porque en la teofanía se saben todas las cosas. Así es que Juan el Bautista estaba muy feliz allí, predicándole a verdaderos creyentes que esperaban el sacrificio del Mesías y la llegada del Mesías al paraíso. Cuando llegó al paraíso, allí recibieron al Mesías con sus brazos abiertos. Juan el Bautista, siendo el enviado para preparar un pueblo y presentárselo al Señor, allí en el paraíso, tuvo esa bendición tan grande de presentarle un pueblo grande que lo recibió con sus brazos abiertos. El único que lo había visto de estos profetas en su cuerpo físico había sido Juan el Bautista. Los demás lo habían visto en su cuerpo teofánico. Ahora, el Señor Jesucristo, luego de estar allí en el paraíso, no sabemos cuántos minutos o cuántas horas, luego se levantó, salió del paraíso juntamente con los santos del Antiguo Testamento, los escogidos, y se levantaron con él en su resurrección. Aparecieron a muchos en la ciudad, y el Señor Jesucristo les apareció, le apareció a sus discípulos por 40 días, apareciéndole en diferentes ocasiones durante esos 40 días. Y luego podemos ver que a quién o a quienes les apareció. El Señor Jesucristo fue a sus discípulos. No le apareció a los discípulos de Juan. Si alguien tenía que aparecerle a los discípulos de Juan, era Juan el Bautista, no el Señor Jesucristo. Y por lo que vemos, ni Juan el Bautista le apareció a los discípulos de Juan. ¿Y por qué puede pensar que no les apareció? Porque si les hubiera aparecido, les hubiera dicho: ustedes a quienes tienen que seguir, a quien ustedes tienen que seguir, es al Mesías, al Señor Jesucristo. Ustedes tienen que estar allá con los apóstoles del Señor. Así es que podemos ver estas cosas en la resurrección, lo cual en nuestro tiempo tiene un significado muy grande, por cuanto nosotros estamos esperando la resurrección de los santos del Nuevo Testamento.
los cuales estarán aquí con nosotros de 30 a 40 días, apareciéndonos, disfrutando con nosotros los últimos días aquí en la tierra. Pero ya esos últimos días los pasaremos estrenando el nuevo cuerpo que Él nos ha prometido. Así es que para ese tiempo las cosas cambiarán tanto que podemos decir que cambiarán del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Será un cambio del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Del cielo a la tierra porque del cielo viene nuestra teofanía y de la tierra al cielo porque de este cuerpo terrenal hemos de tener un cuerpo celestial a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Esa será una de las obras del Cordero de Dios. Ahora, este Cordero de Dios, luego de resucitar y estar 40 días sobre la tierra, apareciendo y desapareciendo, luego ascendió al cielo para colocarse, entrar al lugar santísimo del templo que está en el cielo y sentarse en el trono de intercesión y hacer intercesión por aproximadamente 2000 años por cada uno de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y estando en el cielo, en el trono de intercesión como intercesor, siendo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Él mismo llevó su propia sangre, la sangre del Cordero de Dios, su propia sangre, la presentó en el lugar santísimo, la colocó sobre el propiciatorio y Dios aceptó esa sangre. Tenía que ser en el tiempo asignado por Dios. Si no aparece en el tiempo asignado por Dios, este planeta Tierra, con toda la vida aquí en la Tierra, tenía que ser destruido por el juicio divino. Así como en el templo que Dios mandó a construir a Moisés en medio del pueblo hebreo y el que construyó Salomón. En ese templo, en el lugar santísimo, una vez al año se tenía que llevar la sangre de la expiación y tenía que ser llevada por el sumo sacerdote una vez al año, no todos los días. Pero cuando llegaba ese día, si no se colocaba la sangre de la expiación por el sumo sacerdote en ese lugar, el juicio divino entonces caía sobre todo el pueblo. Si ese sumo sacerdote entraba con una sangre diferente a la sangre de la expiación, el juicio divino caía sobre él, moría y el juicio caía sobre todo el pueblo. Podemos ver que Dios es muy estricto y cuando Él establece algo, tiene que ser en esa forma. Así es que cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre de la expiación del sacrificio, llevaba unas campanitas en su vestidura y el pueblo le escuchaba cuando el sumo sacerdote caminaba allá adentro porque estaba un velo tapando el lugar santísimo. En la entrada estaba un velo ahí colocado y nadie podía ver hacia adentro. Solamente el sumo sacerdote cuando entraba podía ver todo lo que había dentro del lugar santísimo, podía ver el arca del pacto, podía ver los querubines sobre el arca del pacto y podía ver la gloria de Dios, la chequina, esa luz ahí en medio de los dos querubines. Así es que ese privilegio de entrar al lugar santísimo lo tenía el sumo sacerdote que le tocara en ese año, en ese tiempo. Si estaba vivo para el otro año, pues entonces el próximo año podía nuevamente entrar al lugar santísimo con la sangre de la expiación.
Antes no podía entrar ahí con sangre de algún sacrificio porque era una vez al año. Unos entraron en una ocasión a ese lugar y murieron, hijos de Aarón, o sea, de la línea de Leví. Así es que podemos ver que ese lugar es un lugar muy importante y es el lugar donde es colocada la sangre del sacrificio. Así es que Dios ordenó a Moisés a hacer todo de acuerdo al modelo que se le mostró en el monte, en donde él estaba viendo otra dimensión, en donde él estaba viendo las cosas celestiales, porque en el cielo es en esa forma que fue representada o tipificada en lo que hizo Moisés. Así es que en el cielo se requería la sangre de la expiación en cierto tiempo. Podemos decir que era el tiempo del ciclo divino que caía la expiación acá en la tierra. El tiempo, ese tiempo del año, el mes séptimo, el día 10 del mes séptimo de cada año, era el día de la expiación en donde se colocaba la sangre en el propiciatorio. Así es que ese día de la expiación, que es tipifigura del día de la expiación en el cielo, en donde se requería la sangre de la expiación. Así es que un día de allá es para los seres humanos una cantidad de años muy grande. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, el Cordero de Dios conocía el programa que tenía que llevar a cabo. Él es el que conoce ese programa divino y por esa causa el Cordero de Dios ha estado viajando a través de la eternidad y del tiempo en su trayectoria, llevando a cabo la obra del programa divino. Ahora, luego de estar aproximadamente 2000 años haciendo intercesión en el cielo por cada uno de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo también en ese programa divino, y nuestros nombres fueron colocados ahí en ese libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Así es que este Cordero por 2000 años ha estado haciendo intercesión por cada uno de los escogidos de Dios, de los hijos de Dios. Ha hecho intercesión, expiación por los del pasado, los del Antiguo Testamento y también por los del Nuevo Testamento. Y Él, mientras ha estado en el lugar santísimo, ha estado manifestándose durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil por medio de cada uno de sus ángeles mensajeros de cada edad. Y se ha estado manifestando como Cordero de Dios, como intercesor, llamando a los escogidos de cada edad y colocándolos en la palabra, en el mensaje de esa edad, colocándolos en esa edad y así preparándolos para la vida eterna, produciendo así el nuevo nacimiento del cual él le habló a Nicodemo, de que era necesario al hombre nacer de nuevo del agua y del espíritu, porque el que no nazca de nuevo no puede ver y no puede entrar al reino de Dios. Y desde ese tiempo en adelante, desde el día de Pentecostés en adelante, encontramos que han estado naciendo de nuevo los hijos de Dios, porque el nacimiento natural que hemos tenido en esta tierra, el cual ha sido por la unión de un hombre y de una mujer, por la unión de papá y de mamá, no ha sido un nacimiento para vida eterna, porque
cuando hemos nacido en esta tierra, el cuerpo que hemos obtenido no ha sido un cuerpo eterno, sino temporero. No ha sido un cuerpo incorruptible, sino corruptible. No ha sido un cuerpo que pueda vivir eternamente, porque papá y mamá no saben hacer un cuerpo eterno, porque un cuerpo eterno solamente puede ser hecho por la palabra creadora de Dios. Y ese cuerpo eterno lo ha prometido nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Nuestro Padre terrenal no nos prometió un cuerpo eterno. Así es que usted, cada persona, cada hombre cuando se ha casado, no le ha dicho a su esposa: mira, yo voy a tener contigo hijos, y esos cuerpos que van a tener son cuerpos eternos. No, porque no puede decir así, porque eso tiene que venir por la palabra creadora, esa palabra de la sexta dimensión, de la teofanía. Y lo otro, el espíritu que hemos obtenido aquí en la tierra cuando hemos nacido en estos cuerpos terrenales, ha sido un espíritu en la permisiva voluntad de Dios, no el espíritu teofánico de la sexta dimensión. Cuando se obtiene ese espíritu teofánico de la sexta dimensión, se obtiene un cuerpo teofánico eterno. Así es que no ha obtenido el ser humano de la caída en adelante un espíritu teofánico ni un cuerpo eterno. Esa es la causa por la cual el ser humano nace, crece, vive una temporada aquí en la tierra y luego tiene que morir, porque ha recibido un espíritu del mundo y un cuerpo del mundo también, un cuerpo mortal, temporero, corruptible. Por eso se envejece y luego se tiene que morir. Y se cumple la palabra del Señor que dice: toda carne es hierba, es como la hierba del campo, nace hoy y mañana ya muere. O sea, cuando se dice mañana, se habla de un día en donde tiene que morir. Así es que podemos ver lo que es la vida terrenal, y tanto que se apegan los seres humanos a la vida terrenal pensando que esta vida terrenal, con lo que ofrece, es lo que le ofrece la felicidad al ser humano. Y no es así. Por más que el hombre obtenga en esta tierra, se tiene que morir, el hombre y la mujer. Así es que de nada le vale al hombre y a la mujer, al ser humano, ser pobre o ser rico, ser bonito o ser feo, ser grande o ser pequeño, ser flaco o ser grueso en el día de la muerte. Porque lo mismo le sucede al pobre y al rico, al feo que al bonito. Y después de algún tiempo, nadie quisiera verlo después que pasan 72 horas, no importa el perfume bueno que usaba antes, ya no le funciona de ahí en adelante. Así es que nadie lo quiere tener nuevamente entre ellos, porque ya su tiempo ha terminado y de ahí en adelante viene la corrupción de su cuerpo. Pero si nosotros queremos tener a nuestros amados hermanos y familiares que han partido creyendo la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos cuando regresen van a regresar con un cuerpo nuevo y van a regresar en la flor de la juventud y van a regresar en la flor de la belleza, todo en la total perfección divina.
Y Dios diseñó muy bien el cuerpo eterno que cada uno de sus hijos ha de tener. No tendrá los problemas, los defectos que tiene este cuerpo terrenal. Y también el espíritu teofánico que cada uno de nosotros hemos de tener dentro de ese cuerpo fue diseñado por Dios a imagen y semejanza de el espíritu teofánico, de ese cuerpo teofánico que Él posee. Así es que será más allá de la perfección, más allá de lo que nosotros llamamos perfección. Será la perfección de acuerdo a lo que Dios llama perfección. Y será la belleza de acuerdo a lo que Dios llama belleza para sus hijos, de acuerdo a como Él lo diseñó todo. Ahora nosotros no tenemos de qué estar lamentando de que estamos en estos cuerpos, de que tenemos muchos problemas aquí. Pues mire, la bendición grande es que los problemas los tenemos aquí. Malo sería que vayamos a tener los problemas cuando tengamos el otro cuerpo. Pero los problemas aquí son temporeros porque este cuerpo es temporero. Si los problemas fueran en el otro cuerpo, los problemas serían ¿cómo? Eternos. Y si fueran eternos, cada día serían más y más grandes. Así es que estamos muy contentos de que los problemas pues son aquí en este cuerpo temporero, por lo tanto los problemas son temporeros. La situación terrenal es temporera. Todo lo que tenemos aquí es temporero, menos la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos movemos en esa palabra, entonces podemos llevar a cabo cosas que sean eternas, para que vayan con nosotros a la eternidad también, y se cumplan las palabras apocalípticas, porque con ellos sus obras siguen. No todo el mundo lleva obras para la eternidad, porque la mayor parte de las personas, sus obras son obras terrenales y luchan por esas obras terrenales, y ahí en la tierra quedan esas obras. Por supuesto que tendrán que dar cuentas a Dios por las obras, por sus hechos aquí en la tierra, pero son obras terrenales las cuales en nada le servirán para la eternidad. Por eso Dios le da la oportunidad a cada uno de sus hijos de obrar para la eternidad, aún estando en estos cuerpos temporeros. Para obrar para la eternidad, ya que la palabra es eterna. La palabra es perteneciente a la teofanía, es de la sexta dimensión, viene de la sexta dimensión, la cual es eterna. Toda cosa que es hecha por la palabra es para vida eterna. Toda cosa que se hace en el reino de Dios. Así es que ya tenemos la clave, como decimos nosotros, para hacer cosas para la vida eterna. Ahora, hemos visto cómo a través de las 7 etapas de la iglesia gentil han trabajado para vida eterna los mensajeros, juntamente con los escogidos de cada edad. En cada uno de los mensajeros del Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, ha estado manifestándose como Cordero de Dios, llevando a cabo la obra correspondiente para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil.
Así es que ha sido la obra del Cordero de Dios en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. La obra del Cordero de Dios en su trayectoria pasando por las 7 etapas de la iglesia gentil. Y luego que concluye su labor en las 7 edades y termina su labor en el cielo, en el lugar santísimo como intercesor, haciendo intercesión como sumo sacerdote, con la sangre del Cordero, con su propia sangre. Luego llega el momento en que el que está sentado en el trono con el librito sellado, cerrado, sellado con 7 sellos, requiere que se presente una persona, un ser humano, un hombre, que sea digno de tomar ese libro y abrir esos sellos. Nadie se presenta ante el trono de Dios. Nadie se presenta para tomar ese libro. Y Juan estaba llorando mucho, porque eso significaba que todo estaba perdido. Aún el sacrificio del Señor Jesucristo estaría perdido si no se presentaba una persona digna para tomar ese libro y abrir esos sellos, porque se había llegado en el ciclo divino a ese tiempo. Así es que toda la creación se iría desapareciendo si ningún ser humano, si ningún hombre toma ese librito y abre esos sellos. Toda la creación estaba perdida. Pero el anciano le dice a Juan: Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido, ha prevalecido para tomar el libro y abrir los sellos. Juan no lo había visto antes porque él estaba haciendo intercesión. Estaba en el lugar santísimo. Ahora viene de la eternidad, se presenta y toma ese librito, y luego todo el cielo entró en un jubileo. En el cielo se entró en el año del jubileo actualizado, en el día que correspondía para llevarse a cabo ese evento. El cielo entró en ese glorioso año del jubileo actualizado en el cielo. El año del jubileo estaba dando testimonio de ese tiempo de jubileo que en el cielo se abriría, en donde se llevaría a cabo el reclamo, en donde serían libertados todos los hijos de Dios, en donde cada uno regresaría a su herencia. ¿A qué herencia? A la herencia nuestra, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que en el cielo se llega a ese ciclo divino. El Cordero toma el libro, se lleva a cabo un jubileo en el cielo, todos llenos de felicidad y de alegría, dándole gloria y honra al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo. El anciano dijo que era un león, y Juan, cuando miró, vio un cordero. En la misma forma en que miró cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan y los demás discípulos miraron, vieron a un hombre, al Señor Jesucristo. Y cuando el anciano le dijo a Juan en el cielo: he aquí el león de la tribu de Judá, Juan miró y vio un cordero, vio al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, y vio al león de la tribu de Judá, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá en su nuevo ministerio para llevar a cabo la obra del reclamo de todo lo que Él redimió con su sangre preciosa.
De ahí en adelante el Cordero de Dios se convierte en el león de la tribu de Judá. No podemos ver más al Cordero de Dios como Cordero, sino como león. El Cordero de Dios como león de la tribu de Judá. El Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, con el libro abierto en su mano, reclamando todo lo que Él redimió con su sangre. Cuando Él abrió los sellos, se vieron en cada uno de los sellos diferentes cosas, las cuales representan cosas importantes que se llevaron a cabo, algunas, y otras que se están llevando a cabo en el presente, y otras que se llevarán a cabo en el futuro. Eventos apocalípticos que estaban encerrados en ese libro sellado con 7 sellos. Podemos ver del sello 1 al 4 el jinete que cabalga sobre el caballo blanco y luego pasa al caballo rojo y luego pasa al caballo negro y luego pasa al caballo amarillo. Es el mismo jinete, es el anticristo cambiando su caballo de colores, el mismo caballo cambiando de colores. Los primeros 3 sellos presenta al anticristo en sus 3 primeras etapas durante las 7 edades de la iglesia gentil. Y el 4º sello presenta al anticristo en su 4ª y última etapa sobre un caballo amarillo, y tiene por nombre Muerte el que lo montaba, y el infierno le seguía. Por esa causa ninguna persona debe acercarse a ese jinete del caballo amarillo, porque le sigue el infierno. Es la muerte encarnada, el diablo encarnado en un hombre, para llevar hacia el infierno a todos los que le sigan. Es el diablo encarnado para también llevar a cabo la última batalla en contra de Dios y su programa. Pero el Señor, el Cordero, lo vencerá, porque en esa 4ª etapa en que el anticristo se manifiesta, el Cordero ya se ha convertido en el león de la tribu de Judá, en Rey de reyes y Señor de señores. Ahora vean aquí que dice en Apocalipsis capítulo, vamos a ver Apocalipsis capítulo 17, dice, comenzando en el verso 11, dice: la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero en esa etapa de la trayectoria del Cordero de Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ahora, ¿cómo se imagina usted un Cordero venciendo a una bestia? Venciendo a ese dragón. Un Cordero venciendo a un dragón es algo inconcebible.
Pero dice, el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Son los escogidos, los predestinados. Y llegará un tiempo en el cual esta batalla de el jinete del caballo amarillo, que tiene por nombre muerte, y el infierno le sigue, que es el 666, se levantará en contra del Cordero de Dios en su trayectoria correspondiente a este tiempo final. Pero no sabrá que el Cordero se ha convertido en el león de la tribu de Judá. En las edades pasadas, esta bestia, en las edades pasadas, el jinete del caballo amarillo que tiene por nombre muerte, en sus 3 etapas anteriores, luchó en contra del Cordero de Dios, el cual estuvo manifestándose por medio de cada uno de los mensajeros, y mató millones de hijos de Dios, mató millones de escogidos, pero los santos no mueren, sino que duermen. Así es que el diablo, por medio de ese jinete del caballo amarillo, hizo estragos en medio de los hijos de Dios, y parecía que casi exterminaba a la simiente de Dios. Encontramos que todo esto aconteció en el pasado, y en este tiempo presente, el 4º sello se manifestará plenamente. El anticristo, el hombre de pecado, en el cual el diablo se encarnará al ser echado del cielo, perseguirá a los escogidos del tiempo final. Esa apretura o persecución comenzará un poquito antes de la gran tribulación, pero en la gran tribulación será que plenamente el diablo estará estableciendo su reino, o habrá establecido su reino, su imperio, y entonces ninguno podrá comprar ni vender, a menos que no tenga la marca de la bestia, o su nombre, o el número de su nombre. Así es que lo que viene para el tiempo de la gran tribulación es difícil para los seres humanos. El diablo estará en la tierra manifestado en carne humana en toda su plenitud, como estuvo en Caín y como estuvo en Judas Iscariote, pero llevando a cabo una obra la cual será plenamente en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios de entre los gentiles y en contra del pueblo de Dios de entre los hebreos. Hará un pacto con el pueblo hebreo, un pacto económico comercial, y lo romperá luego. Ahora,
para combatir ese ataque del enemigo, del diablo, por medio del anticristo. Dios tendrá un jinete sobre un caballo blanco como la nieve, con un ejército celestial. Y habrá un encuentro de tierra, el cual está en las manos del enemigo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Recuerden, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el verso 14 de San Juan capítulo 1 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando se hizo carne, lo conocimos como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Ahora aquí está nuevamente el Verbo de Dios sobre un caballo blanco, y tiene un nombre escrito. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, que es la palabra, el mensaje correspondiente para esa manifestación del Señor Jesucristo como el jinete del caballo blanco. De su boca sale una espada aguda, ¿para qué? Para herir con ella a las naciones, proclamándole el día de venganza del Dios nuestro y hablando las plagas sobre las naciones gentiles, sobre el reino del anticristo que estará establecido en la tierra. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿De usted quién? Este jinete del caballo blanco pisa el lagar de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo, para que entiendan un poquito, él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así es que le toca traer el día de venganza, la ira de Dios, le toca traerla sobre el reino del anticristo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora podemos ver que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, cambió de ministerio de Cordero a León de la tribu de Judá. Y como León de la tribu de Judá, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y puede traer el día de venganza del Dios nuestro. Puede traer y predicar, proclamar el día de venganza del Dios nuestro y caer la ira de Dios sobre el reino del anticristo, el reino de la bestia,
para ser quitado, ser destruido y ser establecido el reino del Señor Jesucristo y poder entonces establecerse el milenio luego de la gran tribulación. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Ven ustedes esta gran batalla que ha de venir? Ahora, el resultado de esa rebelión en contra del Cordero y de su ejército por parte de la bestia y estos reyes que se consolidaron en ese imperio del anticristo, vean ustedes lo que le acontecerá. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora vean ustedes cuál será el resultado en el tiempo final de el jinete del caballo blanco, que tiene por nombre el Verbo de Dios y que tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, contra el jinete del caballo amarillo, el cual tiene por nombre muerte, y el infierno le sigue. Vean ustedes que le sigue el infierno y va a ser echado en el lago de fuego. Así es que podemos ver todo esto y podemos ver al Cordero de Dios en su trayectoria en esta etapa del tiempo final, en donde Él se manifiesta como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su venida para llevar a cabo la obra de reclamo. Él reclama todo lo que Él redimió con su sangre. Así es que Él lo redimió todo. Toda la creación que había caído ha sido redimida por el Cordero de Dios y ahora se presenta como el león de la tribu de Judá para llevar a cabo su reclamo en este tiempo final y quitarle el dominio al diablo y entregar el reino a los hijos de Dios. Y reinaremos con Cristo 1000 años. Ahora, hay un misterio todavía en esta etapa de este tiempo final del Cordero de Dios en su trayectoria, porque no puede ser abierto plenamente todo al público, porque llegaría a las manos del anticristo, a las manos de la bestia, y entonces ellos se prepararían y entonces la batalla sería más complicada, más difícil, aunque al final la victoria es segura, porque ya aquí está la victoria asegurada. Así es que todo esto se tiene que materializar. Hay cosas que quedan reservadas
para que vayan cumpliéndose gradualmente, y a medida que vayan cumpliéndose, los escogidos ir viendo el cumplimiento de estas cosas, pero que la mecánica queda reservada para que nadie entienda la mecánica, sino a quien le toca entenderla, para que el Cordero de Dios, como el león de la tribu de Judá, en su manifestación en este tiempo final, no como Cordero de Dios como estuvo manifestado en cada uno de los mensajeros de las 7 edades, sino como león de la tribu de Judá, manifestándose por medio de su ángel mensajero, él lleve a cabo la obra que le corresponde en su trayectoria en este tiempo final, la cual será una obra para producir la transformación de nuestros cuerpos, los que estamos vivos, y la resurrección de los que partieron en el pasado. Y luego que ya hayan resucitado ellos y nosotros estemos transformados, no habrá batalla que nosotros no ganemos. Porque el anticristo estará pensando que el Cordero de Dios todavía está como Cordero, pero no sabe que está como león manifestándose y llevando a cabo su reclamo. La obra del Cordero de Dios del tiempo final es la obra del Cordero de Dios como león de la tribu de Judá. Por esa causa, en las edades pasadas, el anticristo venció a los que seguían al Cordero, porque estaba como Cordero de Dios manifestándose en cada uno de los mensajeros. Y aparentemente los venció en sus cuerpos, pero no pudo matar el alma de ellos, porque los hijos de Dios son eternos. Solamente pasaron al paraíso a descansar un poquito y están esperando el día de venganza del Dios nuestro, para entonces, ya transformados ellos, estar con el jinete del caballo blanco en su manifestación final, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y hacerle frente al reto del jinete del caballo amarillo. Y ellos podrán decir, los del pasado, los escogidos del pasado, podrán decir, allá en el tiempo en que nosotros vivimos, en nuestros cuerpos terrenales, y en la manifestación del Señor Jesucristo como Cordero de Dios, nos venciste. Pero ahora no podrás vencernos, porque ya Él está como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y nosotros estamos viviendo en esa manifestación y creyendo en esa manifestación, y estamos en nuestros cuerpos eternos. Así es que será